¿Te has preguntado cómo la literatura puede mostrar la parte más cruda de la sociedad? Hoy viajaremos al México del siglo XIX para conocer un movimiento literario que mostró la realidad sin adornos, el naturalismo. Acompáñanos a descubrir su contexto, sus características, géneros y autores más representativos. Como contexto histórico, el naturalismo surge en México a finales del siglo XIX, influenciado por el movimiento naturalista europeo, especialmente el francés, liderado por Émile Zola, quien era un escritor de novelas y periodista francés. En este tiempo, México vivía fuertes tensiones sociales, como puede ser la desigualdad, la pobreza extrema, problemas de salubridad y conflictos políticos. Como les comenté anteriormente, este punto se caracterizó ciertamente por el cúmulo de problemas que, en conjunto, dio inicio a lo que fue la Revolución Mexicana. Aquí hay otra imagen de cómo se vivía en esa época. Como podemos ver, las calles así no tan bonitas y pues la gente sobreviviendo, vaya. Durante el Porfiriato se avanzaba tecnológicamente, pero también se profundizaban en las injusticias sociales. Por estas mismas situaciones y problemas que se vivían en ese entonces en México, los escritores naturalistas trataban de mostrar la dura realidad que se vivía en el país en esa época, tal y como era, con conflictos, con problemas, así tal cual, sin ocultar nada. El naturalismo. Una característica fundamental es el determinismo. Para los naturalistas, el ser humano no es libre, está determinado por la herencia genética y el entorno social que los rodea. Sus acciones y su destino son el resultado de fuerzas biológicas y ambientales ineludibles, no hay escapatoria. Los autores naturalistas aplicaban un método casi científico a sus obras. Observaban la realidad de forma rigurosa, documentaban sus hallazgos y presentaban sus personajes como si fueran casos de estudio. Buscaban la objetividad casi como un experimento social. En ellos se abordaban temas crudos y marginales. El naturalismo se sumergía en los aspectos más crudos, sórdidos y desagradables de la sociedad. Hablamos de la pobreza extrema, la enfermedad, el alcoholismo, la prostitución, la miseria y la lucha por la supervivencia. Se centra en personajes de clase baja o marginales. El tono general es de profundo pesimismo. La visión del ser humano es bastante descarnada. Se le ve como un animal dominado por sus instintos y sus circunstancias. Hay una falta de esperanza en la mejora o en la redención. La naturaleza humana se muestra en su lado más brutal. El lenguaje utilizado es a menudo crudo, directo y lleno de detalles escabrosos. Los naturalistas no temían a describir escenas explícitas o usar vocabulario coloquial e incluso vulgar para reflejar la realidad tal cual la percibían. Buscaban impactar al lector. El naturalismo nos ofreció una mirada sin filtros a la sociedad de su tiempo, exponiendo sus heridas y contradicciones. Fue una corriente valiente y transgresora que, aunque a veces dura, nos dejó un legado importante en la comprensión de la condición humana. La tercera parte de este video son los géneros literarios. El naturalismo se manifestó principalmente en la novela, aunque también tuvo presencia en el cuento, y en menor medida en el teatro. Las novelas naturalistas eran muy extensas, con narraciones muy descriptivas y con personajes muy complejos. Los cuentos, aunque estos eran más breves, mantenían la misma crudeza y el realismo. A continuación mencionaré a los principales autores de este movimiento naturalista y sus obras más representativas. En primer lugar tenemos a Federico Gamboa, con su obra Santa, en 1903. Una de las obras más representativas del naturalismo mexicano es Santa, de Federico Gamboa. Narra la historia de una joven que, tras ser rechazada por su familia, termina como trabajadora sexual en un burdel. Esta historia es una crítica al doble discurso de la moral de aquella época.
La temática principal es la marginación social de la mujer, la hipocresía moral de la sociedad y la desigualdad de género. Santa representa a todas aquellas mujeres que, por un error o abandono, son condenadas socialmente sin posibilidad de redención. Los rasgos naturalistas de esta obra son los siguientes: determinismo social y biológico. Santa no tiene control sobre su destino, es víctima del abandono, la pobreza y la falta de oportunidades. Otros rasgos son los ambientes marginales. La historia se desarrolla en burdeles, calles pobres y hospitales, mostrando la parte más oscura de la ciudad. También usa el lenguaje directo y crudo, con descripciones detalladas de la prostitución, la enfermedad y la miseria. Como otra parte tenemos la crítica social, donde se expone la doble moral de una sociedad que condena a la mujer mientras permite la explotación. El siguiente exponente de este movimiento es Ángel del Campo, conocido como Micros, con su obra La Rumba. Ángel del Campo retrata la vida urbana y marginal. En La Rumba vemos a personajes de barrios bajos sobreviviendo como pueden, sin esperanza de mejorar. El argumento de esta obra es en un tono irónico. Presenta la vida de personas comunes atrapadas en la pobreza, sin romanticismos. El destino parece estar sellado desde el nacimiento. La temática principal es la vida cotidiana en los barrios pobres de la Ciudad de México y la imposibilidad del progreso para las clases marginadas. La obra retrata el fracaso de los ideales de superación en un entorno dominado por la miseria. Los rasgos naturalistas de esta obra son los ambientes hostiles y determinantes. Los personajes viven en condiciones precarias que definen sus acciones y su forma de pensar. También muestran personajes sin posibilidad de cambio. Nacen pobres y mueren pobres, atrapados en un ciclo inevitable. Hay descripciones realistas y detalladas, donde se describen los olores, el ruido y la suciedad de los barrios bajos. También critican indirectamente a la sociedad a través del humor irónico. José López Portillo, La Parcela, 1898. Género, novela. Temas: pobreza rural, herencia, ambición, injusticia social. La novela cuenta la historia de Don Abundio, un campesino humilde que vive en condiciones precarias. Al recibir una herencia, una parcela de tierra, ve una oportunidad para mejorar su vida. Sin embargo, la corrupción, la ambición del sistema agrario y la presión social lo arrastran a la ruina moral y económica. Rasgos naturalistas. El protagonista está determinado por su entorno rural y sus condiciones sociales. El narrador describe con detalle la pobreza del campo mexicano. Se presenta una crítica al sistema agrario de la época. El destino del personaje parece ineludible, marcado por su clase social. En conclusión, el naturalismo en México no fue solo un estilo literario, sino un espejo que reflejó las grietas profundas de una sociedad marcada por la desigualdad, la pobreza y la marginación. Fue una mirada valiente, sin adornos, que nos mostró lo que muchos preferían ignorar, como la lucha diaria de los más olvidados. A través de sus páginas, los autores naturalistas nos invitan a ver más allá de las apariencias, a comprender que el ser humano no siempre tiene el control de su destino y que muchas veces es el entorno, la educación, la herencia y la injusticia lo que moldea su vida. Federico Gamboa, Heriberto Frías, José López Portillo y Rojas y muchos otros usaron la literatura como una herramienta de denuncia y conciencia. Gracias a ellos, hoy podemos conocer la historia desde otro ángulo, el de los débiles, los caídos y los silenciados. Y es que la literatura, cuando es honesta, nos habla no solo del pasado, sino también del presente. Nos obliga a pensar, ¿cuánto ha cambiado nuestra sociedad desde entonces? ¿Qué historias seguimos sin escuchar?